Los 900 soldados japoneses devorados por cocodrilos. Durante la Segunda Guerra Mundial, un batallón de soldados japoneses fue acorralado por tropas inglesas, y decidieron cruzar 16 kilómetros de pantanos infestados de cocodrilos. De casi 1000, solo 20 sobrevivieron. La noche del 19 de febrero de 1945 fue la más terrible que los miembros de los Royal Marines hemos presenciado. Los reiterados disparos de rifle en el negro pantano acompañaban los alaridos de hombres destrozados entre las mandíbulas de enormes reptiles, y el sonido de los cocodrilos girando en el agua, realizaban una cacofonía infernal que rara vez fue duplicada en la tierra. Al amanecer, los buitres llegaron para limpiar lo que los cocodrilos habían dejado. De los casi 1000 soldados japoneses que se internaron en los pantanos de Ramleh, solo 20 fueron hallados con vida. Soldado británico, Bruce Ewing, 1945. Con este corto pero descarnado relato, un soldado de los Royal Marines describía la que quizás fue la peor matanza de seres humanos por cocodrilos en el siglo XX. Además de los horrores propios que un soldado tuvo que enfrentar durante los combates en la Segunda Guerra Mundial, estos valerosos hombres tuvieron que salvar sus vidas de toda clase de depredadores, ya que el campo de batalla podía ubicarse en una selva, en medio del océano o en un pantano. En un informe anterior habíamos contado sobre el calvario que tuvo que vivir la tripulación del crucero de guerra estadounidense US Indianapolis en 1945, cuando su barco fue hundido por un submarino japonés y unos 880 marinos fueron a parar al agua. 4 días después del incidente, solo 316 personas fueron rescatadas, los demás habían sido comidos por los tiburones. La tragedia del US Indianapolis había llegado para sumarse a otra horrible historia ocurrida a principios de ese año, pero esta vez vivida por el bando contrario. Un pantanoso archipiélago de Birmania fue el escenario donde casi 1 millar de combatientes japoneses se enfrentarían a la muerte, pero esta no vendría de la mano de las balas enemigas, sino de gigantescos cocodrilos de agua salada. La carnicería ocurrió durante la batalla de la isla Ramleh y sus sobrevivientes hubieran preferido morir a manos del enemigo. La ocupación de Ramleh. Esta batalla tuvo una duración de 6 semanas entre enero y febrero de 1945, y formó parte de la campaña de Birmania llevada a cabo por el ejército inglés. En el año de 1945, los británicos, aliados de los americanos, deciden tomar Birmania para así derrotar a los japoneses, aliados de los alemanes, y hacerlos retroceder en el continente asiático. El combate comenzó con la Operación Matador, un asalto anfibio para capturar el estratégico puerto de Kyaukphyu, situado en el extremo septentrional de la isla de Ramleh, al sur de Akihabara a lo largo de la bahía de Unter, y el vital aeródromo cerca del puerto. El reconocimiento llevado a cabo el 14 de enero de 1945 mostró fuerzas japonesas emplazando cañones para evitar el desembarco en las playas, por lo que la Marina Real Inglesa asignó un acorazado y un portaaviones de escolta para proporcionar apoyo naval a la fuerza de operaciones. El 21 de enero, 1 hora antes de que la 71 Brigada India desembarcara, el acorazado Queen Elizabeth abrió fuego con su batería principal, mientras que aviones del portaaviones y el escolta Amer actuaban como observadores. El crucero ligero Phoebe también se sumó al bombardeo, junto con un escuadrón de la RAF, la Real Fuerza Aérea, que bombardearon las playas. Las tropas de asalto desembarcaron sin encontrar resistencia y aseguraron la cabeza de playa. Al día siguiente desembarcó la 4ª División India de Infantería. Mientras tanto, en Ramleh la guarnición japonesa opuso una feroz resistencia al embate británico e indio. Cuando la infantería de marina flanqueó al batallón japonés, los más de 900 defensores abandonaron la base y se internaron en los pantanos, intentando llegar a través de la isla hasta un batallón mayor de soldados japoneses ubicado hacia el sur. Ingreso al infierno. Los casi 1000 soldados japoneses se introdujeron en los manglares, pantanos anegados con agua y barro hasta la cintura, para recorrer una distancia de más de 16 kilómetros que los llevarían al punto de encuentro con sus otros camaradas. La trampa se había montado, los japoneses eran cazados por los francotiradores ingleses apenas se asomaban de los matorrales y su única alternativa era huir por los lodazales. Algunos aseguran que los británicos intentaron convencer a los japoneses para que se rindieran, pero estos los ignoraron, y prefirieron jugar su suerte, e introducirse en los aterradores manglares para comenzar una penosa marcha en plena noche.
Atrapados en el barro de los manglares, los japoneses empezaron pronto a sufrir los efectos de las enfermedades tropicales, pero aún fue peor la presencia de un gran número de escorpiones, mosquitos tropicales, y miles de cocodrilos de agua salada, los reptiles más grandes del mundo en su género. Bestias muy agresivas que pueden llegar a los 8 metros de largo y llegar a pesar más de 1 tonelada. Según el relato de algunos sobrevivientes, lo peor ocurría de noche, cuando uno a uno eran cazados por los cocodrilos que de una forma repentina emergían de las mugrosas aguas para atrapar con sus enormes fauces a los hombres que avanzaban a tientas. Lo más aterrador era escuchar los gritos en la oscuridad o cómo los huesos y el cráneo se quebraban por la mordida de estos reptiles, que tras su captura, desaparecían de la misma forma que habían llegado, en medio de remolinos de agua y barro. Las balas nada pudieron hacer por nosotros, hubiera sido mejor morir en manos del enemigo, relató un joven soldado japonés de solo 20 años que aún tenía dibujado el terror en su rostro. Durante su travesía, cientos de japoneses murieron en aquellas semanas producto de las heridas, picaduras de insectos y serpientes, otros por falta de alimento o agua, pero la mayoría simplemente devorados por los enormes cocodrilos de mar. Hasta el día de hoy se discute la magnitud de este hecho, y hay quienes alegan que fueron 900 los soldados que se internaron en los manglares, que se capturaron 20, pero otros 500 salieron del pantano para seguir combatiendo, así, solo 400 fueron muertos por los dientes de cocodrilos. Sin embargo, el libro Guinness de los récords tiene al ataque de la isla de Ramree como el más mortífero realizado jamás por esta clase de animales. Finalmente, cuando los británicos lograron penetrar en las zonas secas del pantano, de los casi 1000 soldados japoneses que en un principio habían huido hacia su interior, solo fueron capturados una veintena de ellos, gravemente heridos y debilitados. Los pocos y harapientos sobrevivientes del Calvario, no olvidarían por el resto de sus días que aquel año de 1945 ellos habían salido airosos de la batalla con uno de los depredadores más poderosos y peligrosos del mundo, el gran cocodrilo de agua salada. La masacre humana de Ramree se enmarcó en uno de los tantos relatos trágicos de la Segunda Guerra Mundial. Les saluda Fijaredo. Hasta la próxima.